Muy buenos días. Se da inicio a la sesión del jueves 20 de febrero de 2025. Señor secretario, verificar el quórum, por favor. Sí, tenemos quórum, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, informe la agenda del día. La agenda del día se inicia o se iniciará con una conferencia del doctor Gustavo Villasmil Prieto titulada Hipertensión arterial y negritud. Algunas consideraciones historiográficas, epidemiológicas, genéticas, fisiopatológicas y socioantropológicas. Seguida por una conferencia del doctor Uniades Urbina Medina sobre inteligencia artificial en la educación. La conferencia del doctor Uniades Urbina Medina es Inteligencia Artificial en la educación médica en Venezuela, superando la brecha tecnológica. Estas dos conferencias serán seguidas por la sección administrativa, en la cual tenemos la consideración de actas anteriores, información sobre esas actas, el informe del presidente, el informe del secretario y la presentación de dos trabajos de 10 minutos cada uno de dos aspirantes a invitados de cortesía, los doctores Alejandro Tepa y María Antonia de la Parte. Y finalmente, puntos varios. Muchas gracias, secretario. Adelante con la programación. La primera conferencia del día de hoy, como mencioné anteriormente, se llama Hipertensión arterial y negritud y la dará el doctor Gustavo Villasmil, quien es médico cirujano y especialista en medicina interna de la Universidad Central de Venezuela, con un diplomado en medicina de urgencias, un máster en gerencia pública del IESA y un doctorado en ciencias políticas de la Universidad Central. Es profesor agregado de clínica médica y semiología en la Facultad de Odontología y de teoría política en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Señor presidente, ruego darle la palabra al doctor Gustavo Villasmil. Tiene la palabra el doctor Gustavo Villasmil y bienvenido siempre a nuestra academia, a su casa. Muchas gracias, señor presidente. Los académicos, vamos a proceder a dar inicio a esta breve disertación. Por cierto, introduciendo una necesaria corrección, es que ya la hipertensión no es arterial. Las nuevas guías mandan llamarla o denominarla hipertensión a secas, además, más cifras de presión arterial elevadas. Por favor. Quería rápidamente, a título preliminar, agradeciendo el apoyo de la mesa técnica, ahí está. Referirme in limine, antes de abordar el problema, a el tema o a la necesaria transición terminológica que tenemos que hacer o que invitamos a hacer. Ese término creo que poco feliz, de afrodescendencia, muy en boga últimamente por el de negritud. Y esto tiene una razón de ser en la que quiero detenerme, porque hemos de dotarnos también en medicina de categorías identitarias que recojan sin sesgo racista alguno el estudio y la comprensión de la socioepidemiología del hombre venezolano de origen africano. Acto seguido vamos entonces sí a abordar el problema histórico que fue fundamental para comprender los determinantes sociales tras esta enfermedad, también en nuestro medio, y luego sí pasar revista a algunos aspectos de orden epidemiológico, también de orden genético y fenotípico, esto último con importantes implicaciones tanto clínicas como terapéuticas, y luego sí detenernos, como he dicho, en los aspectos relacionados con los determinantes sociales de la enfermedad, para entonces sí concluir con unas reflexiones finales. El término raza como categoría identitaria está en el discurso médico positivista de siempre, y si no, una breve pasada por el textil a Target, que todavía es uno de nuestros textos de anatomía, así lo demuestra. A partir de ahí han venido una profusión, ha sido una profusión de eufemismos, y así los llamo, sustitutivos, de la condición del hombre negro,
Siento especial respeto por el de Sojo, que fue quien acuñó, un intelectual, antropólogo de origen barloventeño, por cierto, que acuña el término afrovenezolano. Es un término que me inspira respeto porque al fin y al cabo es una categoría que dio un hombre de allí. Sí, pero posteriormente, ya bajo en el clima creado por el marxismo cultural, viene el de afrodescendientes, que sobre todo a partir de la Conferencia Regional de las Américas en Santiago de Chile en el año 2000. Todas estas denominaciones, que repito son eufemísticas, no integran el concepto al que queremos aludir, como sí lo hace el término de negritud, que tiene un origen académico absolutamente demostrable en los trabajos del gran, y así lo llamo, Léopold Sédar Senghor, político, hombre de Estado, académico del Instituto de Francia, el primer africano, entiendo, en ser electo a ese instituto, junto con otros intelectuales de la francofonía como Aimé Césaire de la Martinica y Léon Gotrán Damas, franco-guayanés. La Real Academia define a la negritud como el conjunto de características sociales y culturales atribuidas a la raza negra. Yo me atrevo, y creo que por primera vez lo hacemos en medicina, a sumar a ello el conjunto también de características o de condiciones sociales, antropológicas y epidemiológicas que en este caso tienen mucho que hacer para explicar la especial expresión en términos epidemiológicos de la hipertensión arterial en esta población. De modo que no es un neologismo inventado, tiene, como ven, pedigrí académico demostrable. Y fue un término muy en boga en el mundo inmediatamente después de la descolonización de los países africanos, para luego caer en el olvido, y luego nosotros pues hemos pretendido pues restituirlo en su nobleza y en su jerarquía. Léopold Sédar Senghor, aquí lo vemos ataviado a la manera de los académicos del Instituto de Francia, y sus compañeros acuñan este término en los años 30 del siglo pasado en esta publicación denominada L'Étudiant Noir, el estudiante negro, que recogía esa organización a todos los estudiantes que venían del mundo colonial francés, de la francofonía, provenientes del África y también del cercano Caribe, el francoparlante. Entre tanto, la literatura médica, sobre todo anglosajona, recogía términos como estos: el negro, el nigger, el negre, que en francés es tremendamente peyorativo, el colored people, que lo inventaron los ingleses para justificar o de alguna manera dominar a los indios de la India que traían a las Antillas angloparlantes, el de negredumbre, que me parece absolutamente cuestionable, y finalmente el de afrodescendiente, muy en boga en estos días. En nuestra historia, el drama de la negritud se remonta a una tragedia de casi 3 siglos de comercio humano, que movilizó desde el África subsahariana a entre 12 y 16 millones de seres humanos, la mitad de los cuales se piensa debe haber muerto en la travesía, para apenas vivir los que tocaban tierra firme americana una expectativa no superior a los 4 años, con una fecundidad muy baja, razón por la cual era necesario prolongar este comercio a lo largo no de 1 ni de 2, sino de casi 3 siglos. En un lugar dramático, en las costas de Senegal, la casa de los esclavos en la Île Gorée, que vemos ahí el señor Obama. Por estas 2 escaleras entraba toda esta masa humana cazada como animales, y por esta puerta central, aquí está la desembocadura, a la playa, salían a abordar en fila los barcos negreros rumbo a la América para no volver. Ese sitio aún existe, y de él hay muchos en África, solo que se conserva muy bien. Nosotros hablamos de la africanidad como una uniformidad que no es tal. Hay por lo menos 2 grandes regiones: Níger, Congo A, que es donde está la cultura bantú, un grupo de lenguas además que comparten en mucho de su origen nuestros compatriotas barloventeños, y el Níger-Congo B, donde viene, por ejemplo, la negritud de mi estado natal, el Zulia, que culturalmente es muy distinta a la barloventeña. Esta era la ruta del dolor del mercado de seres humanos, desde la costa occidental de África a un conjunto de localizaciones donde destacan en América aquellas en el Brasil, de Pernambuco para arriba, y todo el Caribe, donde pues se llevaban a cabo, la economía se basaba en cultivos altamente demandantes de mano de obra. Era en el caso del cacao, de la caña de azúcar, y en el caso del sur de los Estados Unidos del algodón. De manera pues que
La negritud venezolana, de acuerdo al censo oficial de 2011, está constituida por un poco más de 1 millón de almas. Muy pocos. Y la expresión de la hipertensión como patología en ellos no ha sido del todo abordada. Comentaba con el profesor Octavio, por ejemplo, el estudio Barlovento del recordado profesor Fragachán, que la citó en términos de prevalencia en un 33%, un estudio pues mostralmente débil, hay que decirlo. Los grandes estudios como los de Hernández en Lara y Zurbarán en Zulia pues diluyen este factor en sus grandes estratificaciones muestrales, lo mismo Carmela y ciertamente Bescán, hecho que reconocen sus propios autores. El grupo de Navarro en Colombia, en la costa del Atlántico de Colombia, encuentra una prevalencia relativamente baja, y el grupo Caruao, que es un grupo informal de profesores, el doctor Urbina entre ellos, que trabajamos en la zona de la costa de Vargas, estamos identificando una propensión en torno al 45%. Esto es una cifra absolutamente preliminar, no forma parte de un muestreo sistemático. Fíjense ustedes, es interesante este dato. El África negra no es hipertensa, con la excepción de Nigeria, el único estudio que se cita allí, en donde la hipertensión alcanza entre el 20 y el 43%, porque es la Nigeria urbana y petrolera, un país estructuralmente muy parecido a Venezuela, por cierto, pero el resto del África interiorana no es hipertensa. Los primeros estudios sobre hipertensión arterial con interés en salud pública vienen del sur de los Estados Unidos básicamente y datan de los años 60, y no de modo casual, porque fueron los años, se acuerdan ustedes, de la lucha por los derechos civiles. Como ven ustedes acá y más claramente acá, es claro que en el Negro Female y Negro Male, fíjense ustedes las denominaciones que utilizan, la prevalencia es mucho más alta que en sus pares caucásicos. ¿A qué atribuir esa propensión? Lo genético ha sido sumamente postulado y ciertamente es así. Es reconocida un aumento en la actividad transicional del alelo 217 del gen que codifica para el angiotensinógeno, y sobre todo, este último es muy importante en mi criterio, el alta prevalencia de polimorfismos en el componente proteico de los canales rápidos de absorción de sodio. Esto puesto de manifiesto sobre todo por la marcada sensibilidad de estos grupos, de estos enfermos, a la acción de un viejo diurético, el amiloride. ¿Hasta qué punto esta expresión genética ha penetrado a la población venezolana? No lo podemos saber a ciencia cierta. Este estudio multicéntrico donde participó el Centro Nacional de Genética del IBIC, muy a propósito del recordatorio de la memoria del profesor Arias, determinó que la penetración, por lo menos por el lado materno, medida o estimada por el estudio del DNA mitocondrial, en poblaciones como Virongo y Curiepe es del 100%. El componente europeo amerindio ha entrado por la vía paterna y en bastante menor proporción. De manera que nosotros podemos esperar que esta expresión a la que he hecho mención esté muy presente en Venezuela. Y en razón, entre otras cosas, de esas, podemos entonces nosotros ver cómo en estas poblaciones es muy prevalente no solamente el aumento, el incremento en la presión sistólica media o promedio de esas poblaciones, sino también, por razones distintas, el aumento de la masa corporal. O sea que el hipertenso, la negritud hipertensa, además tiende a sufrir de marcado sobrepeso. Y esto lo demuestra, esto es un estudio hecho en Maracaibo, atención sobre todo al histograma de la derecha, en pacientes no diabéticos, vemos nosotros como el OMA Index, que es un poco un constructo que permite estimar la masa corporal, es particularmente marcado en población de origen africano, tanto masculina como femenina, respecto de la que no lo es. Un segundo aspecto interesante a destacar en el modelo de enfermedad hipertensiva de estas poblaciones es, ya esto es un clásico, su marcada baja actividad plasmática de renina. Y esto tiene que ver, si nos vamos al viejo modelo de Larac, con un patrón de hipertensión bien reconocido, que es la hipertensión volumen dependiente. Ven ustedes en el panel de la derecha, es una hipertensión caracterizada por niveles baja actividad plasmática de renina, como he dicho, y como ven en la parte inferior del gráfico, particularmente sensible
a la terapéutica con diuréticos y con calcio antagonista. Y esto no es casual, se debe al hecho, cierto, de que el problema es definitivamente volumétrico en estas poblaciones ávidas de sodio. Vemos nosotros en este estudio hecho con comunidades negras del sur de Londres, en donde la sensibilidad al amiloride es marcada, al punto de tener importantes reducciones en la presión arterial que luego desaparecen al serles omitida la medicación o cambiada por otra. Este estudio, que es el estudio Creole, mucho más reciente, lo demuestra, creo que ya fuera de toda duda. Hay una respuesta razonablemente buena, digámoslo así, a la acción del, por ejemplo, el perindopril, pero si en vez de perindopril damos amlodipina con hidroclorotiazida, que es la curva de color rojo, vemos como la respuesta es mucho más marcada en el tiempo. Vemos pues que en efecto es este rasgo genético en estas poblaciones que les condiciona un fenotipo caracterizado por la avidez por el sodio, en donde está el punto de incidencia a buscar en el diseño de una terapéutica eficaz para estas poblaciones. Aquí quiero detenerme porque es donde termina la genética y empieza la socioantropología. Hemos dicho que originalmente los habitantes negros de la costa occidental de África, sobre todo los del medio rural, no eran hipertensos. ¿Qué los hizo hipertensos? Este estudio es particularmente elocuente al respecto. Como pueden ver ustedes, fíjense, si nosotros vamos a la Nigeria y al Camerún del África Occidental, nosotros vemos prevalencias en términos porcentuales de hipertensión arterial, tanto en hombres como mujeres, sea que el punto de corte de hipertensión está en 140 o en 160 milímetros de mercurio, ambos muy altos. Hoy es mucho más bajo y lo sabemos. Sin embargo, para la época, los puntos de corte aceptados, vemos nosotros que la prevalencia de hipertensión arterial en esas poblaciones era relativamente baja. Cuando vamos a verificar el mismo dato en la negritud del Caribe angloparlante, Jamaica, etcétera, ya encontramos una prevalencia más alta. Y cuando vamos, Maywood es un suburbio del Gran Chicago, del área metropolitana de Chicago en Illinois, entonces encontramos prevalencia que prácticamente doblan a la de sus ancestros africanos. Entonces, ¿es la genética la clave crítica acá o son factores epigenéticos? Este estudio es particularmente iluminador al respecto. Alguien decidió medir el color de la piel o estimarlo a través de una prueba de refractancia, que es una prueba objetiva. La piel muy oscura absorbe la luz, la piel más clara la refleja. Entonces, una persona con refractancia muy baja debe ser pues, una persona de piel muy oscura y viceversa. Las personas, por eso es que la correlación es negativa. Fíjense ustedes que las personas de color de piel más oscuro tienden a tener, sobre todo en el panel de abajo, cuando el nivel de educación es bajo, el beta coeficiente de 0,5 sube a menos 21. Y cuando esas personas corrigen, si es que se puede hablar en esos términos, digamos mejor, cuando a esas personas les son abiertas oportunidades en la educación, o sea, que pasan del bachillerato o más, entonces vemos cómo el factor determinado por el color de piel corrige. Entonces no hay genes que expliquen eso lo explica la sociología. Vemos nosotros, estos son los trabajos de Sherman James, a quien conocimos hace algún tiempo en Nueva Orleans, en un evento del ACP, que lo demuestra claramente. Siendo el estatus socioeconómico de estas poblaciones bajo, medio o alto, vemos nosotros como las presiones, tanto sistólicas como diastólicas promedio, tienden a aumentar siendo mucho más altas en los estratos menos educados. Este es Sherman James, a quien tuvimos la oportunidad de conocer, como digo, y que acuñó este término, el Johnny Henryismo. El Johnny Henryismo, término acuñado por este académico y estudioso del problema, alude a la condición del hombre negro que en poblaciones, en países estructuralmente racistas, como es el caso de Estados Unidos de América, tiene que dar el doble, el triple o más del esfuerzo de cualquier otro hombre para poder lograr algo, para poder avanzar en términos académicos, en términos económicos, al punto de rendir la vida, como le pasó a este trabajador
honrado y aplicado en sus tareas a quien no le bastó ese esfuerzo para poder ascender socialmente. Y este factor, que constituye un estresógeno permanente sobre estas poblaciones, es uno de los que este académico ha postulado como claves para entender las cifras que la epidemiología ha dado. En razón de eso, el mundo académico estadounidense pide que se deje de enseñar, como en efecto se enseñaba en las escuelas de medicina de ese país, a hacer un ejercicio de docencia con el modelo de hipertensión en estas poblaciones como expresión de una propensión genética, un virus malo o un gen malo que vino del África. No, no es así. En todo caso, el gen malo lo activó un occidente de alto consumo de sodio, un occidente tremendamente discriminador, un occidente tremendamente excluyente de esta población, de estas minorías. Marcan riesgo, sí, la alta sensibilidad de esta población al sodio, la alta resistencia a la insulina, la baja actividad plasmática de renina y ese patrón V de volumen de hipertensión según el modelo de Larac. Pero ¿quién lo materializa? La discriminación racial y sus derivas, los bajos niveles de educación, la precariedad económica y los hábitos occidentales de vida en consumo, empezando por el consumo de sodio. Hemos traído el término de negritud por primera vez a la literatura médica y nos complace, al haberlo hecho, el poder de algún modo proponer una mirada distinta a lo que es mucho más que un problema clínico. Esto está publicado a fines del año pasado en la revista de la Facultad de Medicina. Y nunca fue más cierto aquello que tantas veces le oímos decir al recordado profesor Francisco Fragachán, que fue, creo, de los pioneros en el estudio de este problema en nuestro medio. Con su estudio, el llamado famoso Barlovento Study on Hypertension, publicado en el American Journal of Cardiology. Tengo la publicación original. Él decía, hipertensión es genética más epigenética. Y quiero dejar, señores académicos, en este momento una última reflexión. Al fin y al cabo, yo soy también un hombre de la calle. Estas dos fotos conmovedoras marcan dos momentos cruciales en lo que ha sido el drama del hombre negro enraizado en América, no precisamente por elección propia. A vuestra izquierda, esta foto conmovedora, esta es la famosa Rosa Parks, que fue aquella señora, aquella mujer negra de Alabama, que se montó en un autobús, pagó su pasaje y el chofer le dijo, usted tiene que ir para los asientos de atrás. Y ella dijo, no, yo no voy para atrás porque yo pago un pasaje igual que todo el mundo, entonces me siento en donde hayas. La señora la pusieron presa, aquello fue todo. Y eso muchos historiadores lo identifican como el inicio del movimiento por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. El panel contrario, foto para la historia, es Martin Luther King en el famoso discurso de cierre de la gran marcha sobre Washington, el famoso discurso del I have a dream, del yo tengo. El sueño no termina de materializarse y aquí tenemos dos fotos no menos conmovedoras y mucho más recientes. A vuestra izquierda, este es el señor George Floyd, que muere a manos de un policía en Minnesota acusado de un delito que no cometió. Y en el panel contrario están los subsaharianos que tratan de alcanzar las costas de Europa y de las Islas Canarias, buscando también la posibilidad, buscando, como dice la canción de Juan Luis Guerra, visa para un sueño. Son los momentos o las imágenes, las gráficas que hacen pensar que en la vida de un hombre de estos tiempos todavía, el código postal pesa más que el código genético. No vengan entonces los neopositivistas, con todo el respeto que me merecen como teóricos, a querer buscar en un alelo cromosómico la causa última de este drama. Leopold Sédar Senghor, presidente del Senegal, aquí lo vemos, vino muchas veces a Venezuela, aquí lo vemos en compañía del presidente Caldera, además un finísimo poeta que se refería en estos términos absolutamente hermosos y conmovedores a su condición de hombre negro y hablaba de la negritud como expresión de su tierra, de su raza, como vehículo de su voz y como fuente de su fuerza y de su alegría.
Recuerdo, era yo adolescente, la última vez que vino a Caracas. Señores académicos, yo espero con esto hay expertos en la audiencia que seguramente tendrán algunos aspectos que debatir, pero espero quizás haber hecho alguna cuán más modesta contribución a mirar el drama de la enfermedad conforme nos lo enseñaron nuestros maestros, ya no con el microscopio, sino con el gran macroscopio del hombre inmerso en una realidad histórica concreta. Señores. La pregunta del tema es conveniente ahorita. Sí, visto que los... No sé. Yo creo que No. como son dos temas tan Sí. distintos, pudiéramos hacer ahorita la de... Sí. Con la venia de la Asamblea consideramos que, visto que los dos temas que se van a tratar hoy son relativamente diferentes, disímiles, hacer las preguntas correspondientes a la intervención del doctor Villasmil. Así que sí, se abre el derecho de palabra, pero tenemos un número limitado. No debemos pasarnos de 8 individuos y rogamos que las preguntas o los comentarios sean concretos. Tiene la palabra el doctor Aún. Muchas gracias, señor secretario, señor presidente, por concederme la palabra. Mis felicitaciones al doctor Villasmil por su presentación. Mis felicitaciones al doctor Villasmil por esta presentación relativamente original aquí en la academia. En realidad hay una lámina, unas 4 o 5 de atrás hacia adelante, que lo dice todo. Con esa lámina usted prácticamente puede dar la exposición. Es donde trata el estrés, la migración, la angustia, la alimentación y ese perpetuo sufrimiento que por muchos décadas, digamos siglos, ha sufrido la raza negra. Ese es un comentario general que creo que abarca todo, en términos generales. Ahora, en cuanto al gen que pueda haber, o el sufrimiento perpetuado durante mucho tiempo, desde el punto de vista, digamos, psicosomático, tiene influencia en esta situación. Gracias. Tiene la palabra el doctor Felipe Martín Piñate. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Intervengo en primer lugar para felicitar a Gustavo, nuestro apreciado amigo, y para reconocer que en el marco de su conferencia ha hecho un abordaje integral holónico en base a un fundamento epistemológico fundamentado en la interdisciplinariedad trascendente, cuando ha destacado varios factores genéticos, epigenéticos, religiosos, culturales, geográficos, etcétera, etcétera. Esto lo llevó de una manera magistral en la búsqueda del objetivo o fin último, que es encontrar la unidad dentro de la diversidad. Estamos hablando, por lo tanto, de un paradigma que hoy día en ciencia y sobre todo en la aldea global, que es lo que somos actualmente, es de avanzada científica. Quiero sí hacer algunas acotaciones de índole personal. Como nombró a Curiepe, yo soy de Curiepe, como nombró a Virongo, y aquí hay una vironguera. Entonces,
realmente el pueblo de Virongo es una mezcla rara, dominante negra, pero fundada por un blanco, Juan Blanco de Villegas, en 1666. Allí funda la hacienda de Villegas, que es una composición de terreno. ¿Pero con qué la trabajó? Con negros. Negros esclavos, que compró con un problemita, con un simpático detalle. Se enamoró de una de esas negras y salió un mulato que usted debe saber, Juan de Rosario Blanco. Juan de Rosario Blanco hace una gestión independentista y funda el pueblo de Curiepe en el año de 1721, 24 de junio. Y allí se funda y se crea una avalancha de mezcla que hoy día pues esa proporción hay que actualizarla porque ya hay mucha mezcla con indios, con colombianos y todas partes del mundo. También quiero decirle que su aporte desde el punto de vista geográfico tiene dos detalles que hay que agregar. No solamente llegaron a nuestras tierras los negros del Congo, del occidente africano, sino también del oriente, de Mandinga. De tal forma que estos negros de Mandinga, con un comportamiento protestatario, no fueron a sembrar a Barlovento, se fueron a Guayana. Por eso los negros de Guayana, ¿verdad?, lo llaman Mandinga, y a mucha gente, estos pseudo revolucionarios también lo dicen, ese es un Mandinga. Hubo otro negro culto de facciones finas que vino de Etiopía. Ese era un negro de cultura egipcia y se distribuyó por el centro, Barquisimeto, por Yaracuya, etcétera, etcétera. De tal manera que esa fue una composición heterogénea. Pero los de Curiepe, a Dios gracias, hemos podido sobrevivir a la mezcla y ya la epigenética nos salvó. Yo felicito al doctor Villasmil porque realmente ha traído un tema de vanguardia científica como es el paradigma integral holónico. Felicitaciones. Vamos a darle la palabra al doctor José Esparza, quien está conectado vía Zoom. Sí, muchas gracias, Andrés. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, te oímos, José. Adelante. Ok, sí. Muchas gracias, doctor Villasmil, por la presentación. Una pregunta, en pro del tiempo voy a ser muy corto. Había una hipótesis que sugería que en el tránsito de África a América, que morían mucha gente, muchos de los esclavos, los que morían eran los que no tenían la capacidad de retener sodio, y los que retenían sodio es los que podían soportar más la deshidratación. Y eso explicaría quizás que hubo una selección de aquellas personas con capacidad para retener sodio que les permitió completar el viaje, pero que los hizo susceptibles a sufrir de hipertensión. Si hay algo interesante nuevo que me pueda decir al respecto. Tiene la palabra el doctor José Luis Ceballos. Prenda ya, debe funcionar, prenda ahí. Sí, ahí está, ahí está. Listo, ya está. Muchas gracias por concederme el derecho de palabra. Viene la felicitación por la conferencia de Villasmil. Quiero referirme a algo que él mencionó inicialmente, que es de tipo antropométrico y antropológico, que es la obesidad en el negro y en la negra, y relacionada con hipertensión, y su distribución ya no en forma de pera o de manzana, yo digo siempre de mango o de aguacate, sino de tipo esteatopigia en la región glútea. Muchas gracias.
Tiene la palabra el doctor José Andrés Octavio. Primero quiero felicitar al doctor Villamil, no solo por su clara exposición, sino por estarse ocupando de este asunto, reviviendo una cosa que inventó, por decirlo así, el doctor Fragachán hace unos cuantos años, y está reviviendo eso. Lo que yo quiero plantearle a él es como la forma como va a resolver el problema de que no es lo mismo la población negra de Estados Unidos, que es muy pura, con la venezolana, que no es tan pura, y mucho menos compararla con la población blanca, que en Estados Unidos es blanca anglosajona, pero la población de Venezuela, la mayoría, es mezclada. Entonces, se hace un poquito más complicado la cosa, y quería ver qué ideas tiene el doctor Villamil sobre cómo entrarle a este asunto. Sí. El doctor Piñate le quedó un detalle por fuera y nos solicita Muchas gracias. un nuevo derecho de palabra. Un pequeño detalle, Gustavo. El trabajo que acaba de citar el colega del bien recordado doctor Fragachán. Fragachán se iba a Curiepe y se posesionaba del pueblo sábado y domingo, especialmente los domingos. Y llegó a la conclusión de que el alto índice de hipertensos de negros en Curiepe se debía fundamentalmente al consumo de plátano, y nos explicaba por el alto contenido de catecolaminas del plátano. Eso era todo. Gracias. Tiene la palabra la doctora Olivia Zurita. Qué bueno, interesante. Gracias, señor presidente. Gracias. Me permite intervenir porque estoy motivada y emocionada al respecto, porque son temas que históricamente se han venido relacionando en el nivel regional. Y mis ancestros son uno de Ilongo y otro de Curiepe. De ahí los dos apellidos. Zurita y Polo. Significa que nuestros familiares, en el caso específico de mi abuelo, se enamoró de la dueña, de la hija de los dueños nacientes. Ilongo, toda la vida se ha dicho de que son brujos, por eso viene de África, como lo apuntó el doctor Villamil. Y me permito verdaderamente, con el respeto que me merece el doctor Villamil, felicitar a la academia por empezar a hacer este tipo de conferencias. Felicitarlo verdaderamente porque es bien interesante el estudio. Se nos olvidó algo, el presidente de la ONU, primero, de la Organización Mundial de la Salud. Y felicito al doctor Gustavo Villamil porque, aparte de excelente conferencia, su experiencia como director de salud del Estado Miranda le permitió hacer ciertas investigaciones que hoy plasman en su trabajo. Muchísimas gracias. Cerramos esta ronda de palabras con el doctor Unides Urbina. Sí, primero unirme a las felicitaciones al maestro Villamil, un tema que no es fácil, un tema que no cae bien en muchos ámbitos sociales por hablar de negros y hablar de negritud, pero esa es la idea, que la academia tiene que seguir progresando hacia amplificar porque somos universalistas. En relación al tema del doctor Villamil, también debe saber, yo pensé que el maestro Esparza iba a quitarme el comentario, porque es zuliano. Los negros que llegaron al Zulia eran del reino de Imbangala, una parte. Por eso es que sus tambores se llamaban imbangueles y terminaron llamando chimbangueles, que se utilizan en las festividades de San Benito, el santo negro de la Iglesia Católica. Esa es una parte, pero como somos zulianos, pues por ahí vamos. Así es. Y lo otro es que si bien muchas veces, así como con los judíos, que los judíos son los culpables de la pobreza en la época de la guerra, que los judíos, también los negros han sido catalogados que son los culpables de, o que trajeron de África tal cosa. Si bien aquí en pediatría, por supuesto, y en adultos, la doctora Aiza debe saberlo como hematólogo, o lo sabe como hematólogo, tenemos un rasgo en los negros, más o menos un 30% de los negros de África tienen el gen HBB de la anemia del Panociti, que por supuesto aquí mucho de los población negra de nuestro país tiene
el HBV, la anemia hepatoparosítica, así como la talasemia. Ojo, pero ellos ponen el recesivo, tienen que conseguirse con el otro recesivo para que pueda ser evidente en los muchachitos. Y aquí en América también tenemos, debido a la mezcla, el gen recesivo de la anemia hepatoparosítica. O sea, no es solamente culpa del negro, sino también de quien le dio el garrote. Y eso los protege, afortunadamente, del paludismo, el HBV. Entonces la cosa no es siempre tan mala, porque el gen del HBV también nos protege del paludismo. Muchísimas gracias, profesor Villamil, siempre a su casa. Tiene la palabra para que responda a las preguntas. Rápidamente, y lo voy a hacer un poco conectando los elementos de fondo en cada caso. Efectivamente, profesor Esparza, la llamada hipótesis de la esclavitud ha circulado, pues, como en el medio académico a propósito de estos temas por décadas, prácticamente como manera no solo de darle una explicación pretendidamente holística a esta expresión que es clínica y que es epidemiológica, sino también un poco para tranquilizar conciencia y hasta felicitar, bueno, agradece que ese gen te permitió sobrevivir. Como he mostrado ahí, incluso hoy en día sectores de la academia, del mundo académico en Estados Unidos, claman por parar, digamos, con la diseminación de este concepto, porque lo epigenético, que cuando hablamos de cáncer lo invocamos, cuando hablamos de patologías, como la decía, lo invocamos también, tenemos que invocarlo, sobre todo cuando la epidemiología es bastante clara. El 90% de la población negra del África vive bajo la línea de la pobreza. Entonces creo que antes de ir a buscar un gen último que explique esto, yo creo que esto debe explicarlo de una manera mucho más general, mucho más en términos de grandes relaciones, que no están reñidas con una cierta propensión, que simplemente la presión dada por el ambiente hace que se exprese en términos clínicos y en términos de salud poblacional, como lo he demostrado. Lo que ha planteado el profesor Ceballos es muy importante porque tiene que ver el tema de que el índice OMA en estos pacientes sea de esa magnitud y esa expresión clínica que tiene, que no reproduce a los dos grandes patrones de obesidad, pera o manzana, decíamos, habla en favor de la necesidad de empeñarnos en un mejor estudio para la comprensión de estas cosas. Lo digo en mis clases de semiología, no existe cosa tal como un hombre promedio. El Quetelet es un constructo, el índice de Alphonse Quetelet, para determinar la masa corporal. El Vitruvio no existe, existía en el ideal, en el pensamiento de los romanos. Existen hombres concretos, en realidades concretas, que necesitan, que exigen de un abordaje específico de su problemática, y esto es un tema fundamental, sobre todo en medicina. Por eso, como yo comenzaba con algunos académicos, la profusión de trabajos de origen chino que vemos nosotros, por supuesto, porque ellos pueden montar una N de 1 millón de personas, pero eso, por ejemplo, ayer que debatíamos en torno a enfermedades hepáticas, es exactamente aplicable a las poblaciones caucásicas o amerindias. Yo no lo tengo. Porque claro, no hay tal cosa como el hombre promedio, eso nos resuelve problemas metodológicos, pero nos crea problemas concretos y de eso damos cuenta sobre todo los clínicos. Fíjese, lo que ha planteado el profesor Octavio con respecto a la pureza ciertamente no es tal, y quizás entre los más grandes valores de la venezolanidad es el de nuestro carácter definitivamente mestizo. Fue el último mapa que mostré. La población que se reconoce como mestiza tiene muchas denominaciones en el habla popular, café con leche, mezclada. En Venezuela es largo, más del 60%. ¿Qué nos dejó cada trazo genético de cada una de las grandes vertientes humanos que contribuyeron a nuestra formación como parte de la humanidad? Es un tema de estudio apasionante, no solo para el genetista, para el científico básico, también para nosotros en clínica. Finalmente, profesor, 2 palabras muy especiales para usted, porque entiendo la sensibilidad a la que he tocado y la comparto. Barlovento es, Jorge Luis Borges decía eso de Ginebra, donde murió. Yo lo digo de Barlovento, es una de mis patrias. El primer sitio donde me llamaron doctor. Saliendo de Río Chico, doctorcito, que Dios me lo bendiga y la Virgen de la Mercedes me lo ilumine. Era el sitio en donde en los años 80, por excelencia, éramos enviados a hacer el servicio rural, los que habíamos sido dirigentes estudiantiles para que no fuéramos muy lejos de Caracas. Íbamos castigados. No sé quién fue el castigador, pero qué maravilloso regalo.
qué impresión en el espíritu me dejó a mí la noche de San Juan, que se parece mucho al... Me decía evocar el toque de chimbangles el día de San Benito de Palermo de mis lejanos primos zulianos de Bobures, del Batey, del sur del lago de Maracaibo. Dos africanidades distintas, no solo en su música, no solo en su etnografía, en sus devociones populares. El San Benito de Palermo, para mis primos de Bobures, es el San Juan Bautista de los barloventeños. Pero San Juan por encima. Entonces, ¿en qué medida estos aspectos los comprendemos y los traemos a la cabecera del enfermo? Porque nuestras preocupaciones son intelectuales y es legítimo que sea, pero son sobre todo concretas, humanas, clínicas. Es un tema que a mí me parece fascinante y fue una pulsión, una pasión que nació hace casi 40 años y créame, no se me ha quitado. Todavía sigue siendo para mí conmovedor la evocación, la visita a Barlovento, porque finalmente Barlovento, en el delta del río Tuy, todos los deltas del mundo son sitios prósperos, ricos, el delta del Rin, el delta del Mississippi. ¿Por qué nuestro Barlovento sigue siendo secularmente pobre? Con toda su expresión de patología infectocontagiosa y crónica no transmisible. Es uno de los temas que yo, incluso cuando me tocó volver ya en el servicio público, una de las preocupaciones que nunca abandoné, porque creo que ahí hay una parte de la venezolanidad a la que le debamos mucho. El presidente Cedar Senghor, cuando vino la última vez, entre la presidencia de Carlos Andrés Pérez, lo llevan a Barlovento, y dice, cuando él vio un kitiplá y a alguien ejecutando, dijo, mi abuelo construía esos instrumentos allá en el Senegal. La música que bailamos en nuestras fiestas es la música llamada afrocaribe. ¿Quién nos las trajo? Una parte de la venezolanidad que hoy, por cifras oficiales, se reduce a un poco más de 1 millón de personas. A mí me parece fascinante. Nunca tampoco quiero tanto. De ahí mi interés, mi afecto, mi cariño y mi definitiva opción por el estudio de estos problemas que ahora estamos abordando de la costa del Cabo Codera hacia el oeste, en la costa de Vargas, en donde participamos con un grupo de la universidad que capitanea la profesora Durán, y que, por cierto, profesor Octavio, en el programa HARTS, qué privilegiado es el sitial, que en esas poblaciones tiene la hidroclorotiazida y la amlodipina, con más de un 80% de control de cifras tensionales en esas poblaciones profundamente empobrecidas. Es un tema que da para mucho más y yo le agradezco a la academia su generosidad en recibirme para disertar sobre estos tópicos que me han ocupado. Muchas gracias, profesor. Perdón, profesor. Con permiso, de acuerdo a la cifra que usted presentó al principio, la hipertensión arterial debería ser la primera causa de muerte en los negros. No tengo cifras específicamente referidas a esta población, pero si tenemos, como nuestros números preliminares en el grupo Carvajal lo sugieren, prevalencias de hipertensión arterial en más de una tercera parte no tratada o maltratada por el orden del 45%, entonces creo que ahí tenemos un problema claramente identificado, cuya intervención no solamente ha sido posible en términos de base comunitaria, sino además a partir de una terapéutica de muy bajo costo que incorporan, por ejemplo, el caso de la hidroclorotiazida, que es una droga que tiene 70 años en el mercado, con lo cual creo que tenemos un problema que es abordable ciertamente y que verdaderamente nos mueve y nos conmueve a los que amamos este país a ras de suelo, recorriendo sus caminos, como me tocó tantas veces en la penetración rural en el querido Barlovento. Muchas gracias de nuevo, señores académicos. A continuación, la conferencia del doctor Uníades Urbina Medina. Esta fue una conferencia presentada en la última reunión de la ALANAN en Bogotá y que se titula Inteligencia Artificial en la Educación Médica en Venezuela, superando la brecha tecnológica. El doctor Uníades Urbina Medina es médico graduado en la Universidad del Zulia
con doctorado en la misma universidad. Es especialista en puericultura y pediatría y con subespecialidad en medicina crítica infantil. Naturalmente todos lo conocen, es el presidente de la sociedad y ha sido expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Tiene la palabra el doctor Unidades Urbina Medina. Muchísimas gracias, señor secretario. Muy buenos días a todos. Como verán, es la principal ponencia que llevó la Academia Nacional de Medicina a la reunión de Alanán en Bogotá en noviembre. Luego hubo una segunda que yo la titulé Radiografía de un país, que fue en privado solamente para la Academia de Medicina de Colombia. Cuando hablamos de inteligencia, por supuesto, no tengo ningún conflicto de interés, no vendo computadoras, no hago trabajo de inteligencia artificial para vender y, por supuesto, no hay ningún conflicto potencial que pueda tener para esta disertación. Cuando hablamos de inteligencia artificial, un tema que está de moda y evidentemente tenemos que abordarla y montarnos en esa tecnología, porque si no nos vamos a quedar años luz. La Real Academia de Española de la Lengua en el 2014 la define como una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a los que realiza la mente humana. Hace pocos días también se detectó que hubo 2 computadoras que se empezaron a comunicar entre ellas sin programación humana. Tuvieron que las desactivaron por lo pronto porque parece ser que la cosa está agarrando un camino dependiendo del tipo de programación que les haga. Entonces, bueno, consiste en un sistema de algoritmos que se utilizan programadas en este momento por los humanos, donde simulan posibilidades del intelecto médico en el área de la medicina, por supuesto, incluidas las percepciones, los procesos lingüísticos de aprendizaje y creativo. Su meta, evidentemente, es el diseño de programas que faciliten la interpretación de los datos del paciente, que faciliten la ubicación de las historias físicas. No puede ser que en el siglo XXI sigamos teniendo historias no tanto en papel, sino en la forma como se almacenan. Las historias del Hospital de Niños, cayó un aguacero y se dañaron las primeras historias del Hospital de Niños, y así ha sucedido igual en extranjería, en que se pierden las partidas de nacimiento. Entonces ya es momento de que pasemos a la parte digital. Por supuesto, en cuanto a la inteligencia artificial en medicina, enfoca la tecnología en salud hacia lo referente al manejo y clasificación e información de los pacientes, brinda herramientas, por supuesto, tecnológicas y que facilitan el trabajo de una sola persona en vez de contar con 5 y 6 personas que atiendan a un mismo paciente, dependiendo del área, por supuesto. Beneficio, por supuesto, la atención informada al paciente, reducción de errores, reducir los costos de atención, porque al tener menos personas trabajando en una misma área, la inteligencia artificial mejora los procesos, debería aumentar el compromiso médico-paciente y proporciona una relevancia contextual en este sistema. Simula, como ya dijimos, el pensamiento de un médico, buscar la historia clínica y revisarla es mucho más fácil. Ya hay clínicas que usted puede ir a un pasillo, se para en una computadora y busca la historia de su paciente antes de entrar a la habitación si no le dio tiempo. Eso es un gran avance. Tienen, por supuesto, claves privadas para que no todo el mundo accese a la historia de tus pacientes, pero eso nos ayudaría a que si un paciente viene del Zulia con una patología y tiene que llegar a Caracas, como sucede, o viceversa, no tenemos... Considerablemente con una historia clínica digital pudiéramos tener acceso al historial de ese paciente en vez de los informes que a veces no son completos, no da chance que sean tan largos. Eso nos ayuda mucho, por supuesto, monitorear al paciente, extender un diagnóstico y programar inclusive las citas a futuro. Ya no se justifica que tengan que hacer nuestros pacientes cola a las 4 de la mañana como en el Hospital de Niños para hacer una cola, sino si usted tiene una central que programa eso, usted sabe qué día y a qué hora va a llegar a los diferentes hospitales, pero seguimos viendo las largas filas de madrugada en nuestros hospitales. Hay desafíos, por supuesto, y oportunidades en la inteligencia artificial, y además de ser éticos, tanto docentes y estudiantes, en su utilización se espera que tengamos una mejor calidad educativa. ¿Cuáles son las metas de la inteligencia artificial, entre otras, en la educación médica? Diseño e implementación de agentes inteligentes que requieren de herramientas de búsqueda, representación del conocimiento, aprendizaje y adaptación. ¿Qué es una de las cosas más difíciles? Adaptarnos a esas nuevas tecnologías. Yo todavía escucho a algunos profesores que dicen inteligencia artificial, te has quedado.
el problema de los exámenes, si usted tiene un buen control, el plagio, si usted tiene los programas que detecten y se detectan ya en las revistas internacionales el plagio de los trabajos, su trabajo es rechazable y le dicen además de dónde sacó ese plagio si usted no lo supo interpretar cuando está haciendo un trabajo científico para publicación, y evidentemente se debe aplicar a la solución de los problemas médicos y de la salud. Repercusión en la salud humana, acelerar el lento y costoso desarrollo de nuevos fármacos. Eso ayuda muchísimo a la industria farmacéutica en hacer las cosas más rápidas, porque ya se saben procesos, y nutriendo a la inteligencia artificial con los datos específicos, le da más o menos ciertas fórmulas que luego se hacen magistrales, se consultan y ve la funcionalidad que tienen sobre los pacientes y la patología. Se analizaron evidentemente a través de inteligencia artificial el gran salto cuántico que es analizar el genoma de los pacientes, igual de los animales, y proporcionar, por supuesto, en lo posible, diagnósticos más precisos. Se localizan más rápido los datos médicos, se descubren nuevas perspectivas, mejora la experiencia de los pacientes bien utilizada, y los algoritmos de inteligencia artificial son capaces de detectar ya enfermedades antes que un experto. Actualmente existe, por ejemplo, para lo que debe saber nuestro maestro y expresidente, el doctor López Loyo, la biopsia líquida. Ya con una mujer gestante, con la leche madura, ya no hay que esperar que haga el bulto, sino que por la leche materna ya se sabe el gen y pueden detectarse. Eso sí es detección primaria de cáncer de mama. Entonces son aplicaciones muy útiles que tenemos, hay algoritmos entrenados y se pueden descubrir datos ocultos que pueden enseñar al inicio de algunas enfermedades como el cáncer de mama a través de la biopsia líquida. Por supuesto, a nivel de imágenes es inconmensurable el gran aporte que se hace, porque con toda una base de datos de los pacientes, de radiología, de fisonomía, se pueden hacer ya diagnósticos atlas digitales, que es lo que realmente se llama. La creación de fármacos, ya lo dijimos, la importancia que tiene la inteligencia artificial, y a nivel de genética se pueden ya actualmente hasta 8.000 enfermedades diferentes con solo una fotografía sencilla del paciente, y con la base de datos que tiene ubica la fisonomía y la genética expresada del paciente para detectar. Cuando vamos a Venezuela, la velocidad de Internet nos limita, porque la inteligencia artificial evidentemente necesita una Internet de buena calidad. Aquí tenemos 2 semanas o 3 semanas ya sin Internet. Tenemos pagos los servicios de CanTV. Estamos ahorita, gracias a la gestión y a la donación del doctor Aldo González, se está instalando una que ya se puso en el Paraninfo. Vamos a traer esa Internet por una satelital hacia los espacios de la Academia Nacional de Medicina, para evitar el problema que se va la luz, se fue la cuestión, todo va a ser digital. Eso vale $5.500 y el doctor Aldo González nos hizo la donación, hay que reconocérselo. Cuando vemos la velocidad de Internet, fíjense ustedes, Venezuela tiene la más baja, apenas llega a 10 megabytes, cuando México tiene 50. Colombia tiene 60. Por eso es que además la poquita internet que tenemos, cuando hay varios teléfonos conectados, prácticamente se convierte en 2 o 3 megabytes. Entonces, eso es un limitante que tenemos en Venezuela y específicamente en las universidades venezolanas para instalar programas avanzados de inteligencia artificial, pero hasta allá debemos ir. Cuando vemos los costos, Venezuela, además de muy lenta, es una de las más caras. Vale más o menos $29 la internet en Venezuela. Datos sacados de empresas que saben de esta materia, con una cesta básica que llega más o menos a $600, con una asignación presupuestaria, por lo menos a la Universidad Central de Venezuela, de apenas el 3 al 5% de lo que solicita la universidad para un año, difícilmente podamos superar esta brecha solamente con los recursos del Estado. La población venezolana, cuando se hace una encuesta, el 48% de la población venezolana apenas tiene internet de buena calidad en su casa. Los muchachos que van a la universidad tienen teléfono, pero para llamar no tienen datos porque se le agotan. Entonces no saben si utilizar los datos para fisiología o utilizar los datos para el TikTok, porque viven del TikTok y de la Instagram. Entonces eso es importante. Eso equivale a 11.6 millones de venezolanos, apenas de 30 millones o 28 millones que vivimos acá, que no tienen acceso a Internet. Caracas, Los Andes y la región central son los que tienen mejor conectividad, no excelente. Y 2 de cada 10 venezolanos no tienen conexión a los medios digitales. Entonces, ¿cómo implementamos unas aulas virtuales? ¿Cómo hacemos que los muchachos puedan atender sus clases por vía telefónica si no tienen la posibilidad de llegar del interior al momento de la clase, porque viven en la región del Tuy, en los Altos Mirandinos, y el pasaje no les alcanza? Entonces, esa es una gran limitante que tenemos. Cuando revisamos las universidades líderes en Latinoamérica, fíjense ustedes, Sao Paulo, Brasil, tiene 4 de entre los 10 primeros lugares.
Chile tiene 2 dentro de los primeros lugares. Venezuela, que estamos en el puesto 40, caímos al puesto 88. Esos son datos del año 2024. Ahí estamos. Y si buscamos Zulia, Andes, Carabobo y terminamos con las universidades bolivarianas, están como en el puesto 2.500, 3.500 de todas las universidades en Latinoamérica. Eso influye, por supuesto, la calidad, cómo se hace, saber el número de matrículas en las universidades, que ha caído abrumadoramente. La deserción escolar y universitaria está aumentando exageradamente. El número de profesores ha caído gracias a la migración del 40% de los médicos venezolanos, tanto a nivel privado como al extranjero. Y el número de doctorantes o de doctorados en las plantillas universitarias. Todo eso hace que hayamos caído del 40%, que por lo menos estábamos más o menos al número 88. La brecha digital evidentemente es muy visible en Latinoamérica y con la pandemia se exacerbó porque inclusive la academia con la época del maestro Leopoldo Briceño Iragorri, presidente, empezamos a hacer estas sesiones y nos dimos cuenta el atraso que teníamos, tuvimos que buscar, por eso la empresa colombiana Lira Network nos enseñó a utilizar las pantallas, una cantidad de cosas que tuvimos que ponernos porque si no la academia ni presencial ni vía digital. Venezuela no escapa, por supuesto, de esa terrible situación. Todos lo sabemos. Les recuerdo que esta fue una información que llevé yo a Colombia para todas las 19 academias de Latinoamérica. Y una gran mayoría, como ya vimos, de Venezuela no tiene acceso a la Internet a causa de fallas en los servicios públicos. A lo mejor tengo un Internet buenísimo, pues se va la luz. Entonces estamos en un círculo vicioso que si no es una cosa es la otra, la falla de Internet, las condiciones socioeconómicas que ya vimos de estudiantes y docentes. Por supuesto, la primera universidad que estuvo al frente con inteligencia artificial fue la Universidad Católica Andrés Bello. Ya la Católica Andrés Bello tiene una carrera de 3 años universitaria que es programación de juegos. Porque eso es lo que quieren los muchachos, tienen que graduarse de algo. Entonces ya la Universidad Católica se adelantó al futuro y ya tiene una carrera para personas que quieren estudiar la parte digital. No ser TikToker ni influencer, sino tener una carrera formal en la parte de tecnología y comenzaron, por supuesto, con la parte de juegos, que hoy por hoy es lo que está produciendo, después de la droga y en la trata de personas, la mayor cantidad de ingresos a los países. Cuando hablamos de los salarios universitarios, es muy bonito hablar de que necesitamos Internet, inteligencia artificial, pero cuando vemos los salarios, todos lo sabemos, en Venezuela ronda el $27 por mes en un profesor universitario. Yo soy profesor asistente y gano $3 mensuales. No me alcanza ni la primera bajada que hago de mi casa en San Antonio de los Altos para llegar a la universidad, porque entre ir y venir gasto un cuarto de tanque que vienen siendo unos $10 diarios que tengo que poner de gasolina. Entonces eso nos limita y aumenta la brecha y en la pandemia pues ya dije que fue mucho más notorio. Ahí tenemos más o menos un profesor titular a dedicación exclusiva $14.68, un profesor asociado $12.99, un instructor 9 y una canasta básica que el año pasado en noviembre cuando fui a Colombia estaba en 490, ya está rondando los $600. Cuando yo mostré estas cifras ante los académicos de Latinoamérica, las caras eran impresionantes. Yo no sé si al final se acercaron a felicitarme o a darme el pésame, cuando vieron las condiciones que tenemos en Venezuela y aún así seguimos haciendo academia y seguimos luchando por la educación de calidad en Venezuela. ¿Cómo cerramos la brecha en medicina? Por supuesto, el Estado es el principal que aporta los fondos a través de los ministerios de educación, tanto educación superior como la básica, las empresas privadas. Tenemos que apoyarnos en las ONG y la empresa privada que nos donan la internet en algunos hospitales, nos hacen salas de internet, pero entonces ahora está la nueva ley de las ONG, que probablemente muchas van a tener que retirarse o cerrar sus puertas. La autogestión, pero tenemos un cincho muy duro en la ley de universidades, porque deberíamos hacer autogestión, pero entonces la ley de universidades y el reglamento te pone trabas. Tenemos que evolucionar hacia cerrar esa brecha. Los egresados de las universidades nos estamos apoyando con muchos egresados que están en extranjero y nos dan las clases virtuales, pero viene el problema, se va la luz, no tenemos internet, no tenemos auditorio, pero estamos haciendo el esfuerzo. De hecho, toda esta gente tiene ya la categoría de profesor invitado para quitarle aquel mote de que no apareces en el reglamento o eres un profesor colaborador docente. Ya tienen, gracias a la gestión del decano Mario Patiño y nuestro rector, el doctor Víctor Rago, le estamos dando esa característica que tienen todas las prerrogativas. Si tienes un hijo a futuro, usted puede entrar por acta convenio a la universidad y lo único que no ganan es el excelente salario que ya vimos.
La Universidad Nacional Abierta también fue pionera en Venezuela en las clases a distancia. No se hablaba en aquel entonces de inteligencia artificial, pero ya la estaban utilizando. Hay que hacer una transformación curricular, que ese es el mandato de nuestro rector 2020, a partir de 2024, la transformación curricular, adaptación de los programas a competencia. Ya no se trabaja más por objetivo, entonces va a ser un conocimiento centrado en el estudiante, quien va a fijar la velocidad de su enseñanza. Algunos están a favor, otros en contra, pero eso es a nivel mundial. Se están adaptando la malla curricular, sobre todo los posgrados. Algunos están descontentos porque se subió a 4 años una carrera que era de 3, pero para hacerlos competitivos en el extranjero, si se van del país, no es que lo estamos preparando para que se vayan, sino que si deciden irse en algún momento, puedan utilizar los títulos que les da la Universidad Central y la del Zulia, que también está en lo mismo, con el número de horas académicas para que puedan ser reconocidos en las especialidades. Por ejemplo, en España son 5 años la pediatría, son 3 años de pediatría básica y los 2 últimos años hacen rotaciones de 6 meses o solamente los últimos 2 años en genética o en bioética, entonces salen con un título de 5 años. Cuando los venezolanos se van, los pediatras venezolanos se van a España, nuestro posgrado es de 3 años. Entonces ya los reconocen como médicos generales, no como pediatras, porque te faltan 2 años según ellos. Si usted lleva una especialidad, por ejemplo, neumonología universitaria o medicina crítica, con esos 5 años te reconocen como pediatra, si no, no. Entonces por eso es importante la transformación curricular y por supuesto la resiliencia que tenemos todos. No acostumbrarnos, sino adaptarnos a las condiciones de país. La telemedicina, allá está el maestro Sanabria, lo llevé como ejemplo de todo el trabajo que viene haciendo en medicina a inteligencia artificial. Hoy ya no es, antes lo había telemedicina y todo que estamos por ahí, pero eso es inteligencia artificial que inteligentemente el humano que lleva el nombre de Tomás Sanabria ha hecho esa gran labor por allá por la selva amazónica. El uso de desfibriladores externos, que aquí tenemos uno ya que somos zona cardioprotegida, eso es inteligencia artificial y esa es una forma de cerrar la brecha. La escuela de enfermería también tiene un desfibrilador externo automático y gracias a la gente de emergencia vamos a instalar uno en la escuela Vargas y así dar asistencia y eso también te va incluyendo el entrenamiento de nuestros estudiantes. Los simuladores de reanimación cardiopulmonar que utilizamos, maniquíes manuales, la Universidad Central de Carabobo tiene consiguió una sala de simulación extraordinaria en reanimación cardiopulmonar adulto y pediátrica gracias a la Cruz Roja Internacional y tenemos también la sala de simulación obstétrica. Hay simuladores, por supuesto, de cirugía experimental como el robot Da Vinci, entonces los estudiantes de nuestros posgrados universitarios van a las clínicas privadas y se aprenden a manejar este tipo de avances tecnológicos que son importantísimos. Las aulas virtuales, por supuesto, la Universidad Central de Venezuela, la del Zulia y Carabobo tenemos aulas virtuales, son las clases a distancia, pero el problema es que más del 20% de nuestros estudiantes no cuentan con datos móviles o internet fija cuando tienen que hacer la clase desde su casa. Entonces tienen que ir a la universidad, entonces al final es una mezcla extraña, pero es lo que tenemos y tenemos que avanzar hacia la mejoría. El uso de la inteligencia artificial, pues estamos dando pasos hacia eso en Venezuela. Ya les dije que fue la Católica Andrés Bello la primera institución de educación superior en establecer una política para incorporar la inteligencia artificial en los distintos ámbitos del quehacer universitario y eso lo hemos ido aprovechando las demás universidades. La Universidad Central ha explorado la integración de la inteligencia artificial en sus procesos educativos, lo estamos haciendo. Aumenta desafíos significativos, ciertamente por todas las condiciones de país, debido a la crisis económica y social. ¿Cómo cambia la inteligencia artificial la educación universitaria? Radicalmente. Creación de nuevas carreras, como ya le dije, la carrera que hay en la Católica Andrés Bello, simulación de realidades. Hoy no se justifica que usted tenga que accesar una vía o tomar una vía central o periférica con las funciones. A esto ya tenemos los equipos, o deberían tener, o por lo menos los ecosonogramas para ubicar el vaso que usted va a introducir el catéter y es menos traumático para el paciente. Se aprenden a hacer las drenajes torácicos, drenaje neumotora, curas de heridas con simuladores, igual que el RCP y otras más para no invadir al paciente innecesariamente como tocó en la época de todos ustedes, inclusive la mía. Tiene que haber un gobierno corporativo para eso.
aulas internacionales, que también se está haciendo ya. Usted puede estar estudiando aquí en Venezuela un diplomado o una maestría y su profesor se la está dictando desde México, desde España, donde sea, y por supuesto una infraestructura digital universitaria, que es donde estamos fallando, porque con unos presupuestos exiguos como nos da el Estado para las universidades venezolanas, no hay forma de avanzar, sino tenemos que necesitar apoyo foráneo o de las organizaciones no gubernamentales y de la empresa privada. Hay muchos ejemplos de inteligencia artificial, todos los conocemos, y al mismo tiempo existe mucho desconocimiento y desconfianza sobre cómo estas herramientas pueden ayudarnos. Se pueden automatizar las tareas, calificar y crear exámenes y corregirlos mucho más rápido, que en vez de estar, ya tenemos los lectores ópticos, revisar la calidad y fuente de los textos para detectar si lo que están haciendo es un copy-paste y lo que están haciendo es plagio, realizar planeación de clase y detectar el plagio, como yo le dije. El feedback y la tutoría, usted puede interactuar con sus estudiantes, con los doctorantes, con los que están haciendo maestría, en ese sentido, y dar respuesta inmediata con la inteligencia artificial, y se les puede hacer un acompañamiento a estos pacientes. Analítica de grandes datos, o el Big Data como se llama, podemos procesar mucha mayor cantidad de datos que en las antiguas hojas de Excel que eran interminables. Ahora podemos hacerlo todo por la inteligencia artificial. Y como conclusión que les llevé a los académicos colombianos y Latinoamérica, evidentemente se hace imprescindible tratar de trabajar cohesionados para instituir contextos educativos más inclusivos, justos, resilientes, verificables y equitativos. Tenemos que convertir la inteligencia artificial en mecanismos para generar soluciones y respuestas. Lo principal es perderle el miedo a la inteligencia artificial. A pesar de las dificultades, las universidades venezolanas nos mantenemos de pie haciendo lo que sabemos hacer: educar y seguir educando. Que nos ataquen, seguimos educando. Tenemos que mejorar, claro, pero en el interín seguir educando, que es nuestra función principal. Tenemos que adaptarnos a los cambios vertiginosos, tenemos que romper ese tabú que tienen algunos profesores, que la inteligencia artificial lo que sirve para que los muchachos no piensen, que los muchachos se van a copiar en los exámenes. Hay forma de controlar las cosas, pero hay que implementarla. Primero, perder el miedo a la inteligencia artificial para poder implementar de manera productiva para nuestros pacientes, y definitivamente llegó para quedarse, representa un impacto muy importante para la sociedad y la educación universitaria. No solamente les llevé la parte de eso, sino que también le llevé imágenes bonitas de Venezuela para que conocieran que los colores de nuestra bandera también se pueden reflejar de manera positiva en nuestra comunidad. Muchísimas gracias por su atención. Está en consideración el trabajo del doctor Urbina. El doctor Felipe Martín Piñate. Muchas gracias, señor secretario. Intervengo. Perdón, profesor. Intervengo para felicitar al señor presidente con un trabajo que yo titularía Utopía en la creación de la enseñanza médica en Venezuela. Y mi primera observación es sobre la primera palabra que usted señaló en la conferencia de hoy, cuando dijo: no tengo interés económico sobre inteligencia artificial porque no vendo aparatos. Quiero recordarle que en el año de 1965, el ingeniero británico Irving Wood presentó como utopía el propósito de crear máquinas superinteligentes que fueran capaces de desarrollar actividades intelectuales mejor que la del humano más experto. Y usted sabe cuáles fueron los propósitos originales: aspectos económicos. Por eso en las conferencias siguientes, los primeros asistentes fueron los grandes capitalistas. Ellos nunca se imaginaron que esto iba a tener aplicación en leyes, en otras tecnologías, en medicina, etcétera, etcétera. Los grandes capitalistas se apoderaron del proyecto,
de esa utopía e hicieron posible lo que usted también dijo en su conferencia, la autoprogramación, que es lo que más preocupa al mundo científico, porque es darle autonomía a una máquina, hablando y conversando, disponiendo con otra máquina, cosas que deberían de ser funciones de los seres humanos. Pero quiero ir en concreto, porque este es un tema muy complejo, muy extenso, doctor Urbina. Me preocupa que la Universidad Central, que es la que administra al cuerpo de profesores, no ha tomado ninguna providencia para preparar y educar a los profesores que van a impartir inteligencia artificial. Si estoy equivocado, usted me lo refuta y me da ejemplo. Segundo, los profesores actuales, ¿cuál será su destino, su significado, cuando lo que hacen las clases magistrales no es tan llena, tan vacía, porque resulta que hay programas de inteligencia artificial y en los cuales ellos tienen que estar presentes? Tercero, ¿qué va a pasar con esos estudiantes de medicina frente a la máquina cuando no han recibido la debida instrucción? ¿A dónde van a usar su tiempo disponible en la práctica médica? Cuarto, considero que hay factores determinantes muy importantes, que también usted lo citó, pero en sentido adverso, sentido al revés. ¿Dónde están los recursos económicos cuando las universidades están quebradas para desarrollar programas de esta envergadura? Y no quiero anunciarle más cosas, porque definitivamente uno se pregunta ante esta sala y en cualquier auditorio, ¿qué significa ser humano para la era de la singularidad, para la era virtual, para la era de la inteligencia artificial? Les dejo esas preguntas y esas preocupaciones. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Claudio Aún. Muchas gracias, señor secretario, señor presidente. Yo intervengo por lo siguiente. Esto no tiene marcha atrás. Por supuesto, se va a expandir en una forma exponencial. Pero hay un problema. El ser humano está lleno de problemas psicosomáticos. Se da la máquina capaz, hasta no sé cuánto tiempo, en qué momento, de echarle una mano, por decirlo así, al paciente. La relación médico-paciente, aspecto fundamental de la medicina, que cada vez se extingue, se aleja en situaciones diferentes, es decir, en la medicina convencional. Con esta inteligencia artificial, ¿a dónde vamos a ir? Porque de repente usted sabe o ha visto o le han contado que ya el médico lo que hace es recibir los exámenes, ve la computadora y prácticamente no habla con el paciente o tiene un tiempo determinado. Esa es una situación gravísima. Quisiera saber algo sobre el particular. Muchas gracias. A continuación, el doctor Israel Montes de Oca. ¿Aló? ¿Me oye? Sí. Perfecto. Muchas gracias por concederme la palabra, señor presidente y señor secretario. Yo he tenido la oportunidad, por interés personal, de hacer investigación bibliográfica, no en la práctica, sino bibliográfica, sobre inteligencia artificial. Y esta historia es sumamente larga.
empezando incluso desde 1808 en adelante con la creación de robo. No vamos a hacer la historia tan larga para explicar mi preocupación y mi opinión sobre inteligencia artificial. Lo importante es que en 1956 y en 1959 dos autores, como son Turing y McCarthy, ellos crearon un dispositivo que se llamaba Chabot, que se llamó Chabot y que se siguió usando hasta el presente en el desarrollo de la inteligencia artificial, en donde se podía comunicar una persona con una pantalla, imaginando que esa pantalla fuera una persona y fuera una comunicación de persona a persona. Pero el criterio de McCarthy, que fue el creador verdadero actual de las consecuencias actuales de la inteligencia artificial, decía en su discurso de inauguración de que había necesidad de sustituir el pensamiento humano, lo que producía el cerebro humano, por una máquina. Y era lo que ha pasado hasta el presente. Con el desarrollo de la inteligencia artificial fue progresivamente aplicada a la medicina hasta hoy en día, que es verdaderamente importante dentro de todo la exposición que hizo Unidos, lo cual me parece muy interesante. Pero yo estoy de acuerdo con las opiniones emitidas por Piñate y el doctor Aún, de que la parte humanística de la medicina, si es cuando vamos a aplicarlo para la medicina, es verdaderamente lamentable. ¿Por qué? Lamentable no solamente por Venezuela, por las razones que se mencionaron, sino por razones que las máquinas tienen dos problemas importantes. El primer problema es de que se nutre de la información que le da el humano. Y por lo tanto los algoritmos productores por las máquinas de la inteligencia artificial, por esa computación inteligente que la mantiene y la alimenta, puede ser falsificada. Y aquí viene un problema, es lo que se llaman las alucinaciones, o sea, los errores que comete la inteligencia artificial. Los datos pueden ser falsos, puede haber sustitución de trabajos originales por parte de los investigadores científicos en medicina, si lo ubicamos dentro de la rama de la medicina, y puede simular y falsificar trabajos originales. Esto es sumamente importante, pero dentro de la medicina hay muchos más datos todavía problemáticos. ¿Cuáles son? El más importante es lo que mencionó Aún, es la relación médico-paciente. Hay problemas dentro de la relación médico-paciente que no puede cubrir la inteligencia artificial, como es la comunicación, como es la empatía, como es el examen físico interrogado, como es la conclusión exacta del médico, que aunque sea consultada por el médico a través de la inteligencia artificial, tiene grandes problemas. Entonces, mi pregunta es, y me falta, viendo aquí a mi querida amiga Ise, la parte bioética. Hay allí muchas fallas dentro de la inteligencia artificial por esa misma razón que hemos analizado. Por lo tanto, lo que hay que buscar, de acuerdo a la evolución de la inteligencia artificial, cuyos autores son matemáticos, ingenieros, neurocientíficos, pero no médicos, hace que tengamos temor
de que el médico sea desplazado como se desplaza a otros profesionales con la aplicación de la inteligencia artificial. Gracias. Tiene la palabra el doctor Sigfrido Miranda. Secretario, el doctor Sanabria levantó la mano. No, está bien, está en el orden bien. La verdad es que como está por allá lejísimo para que el secretario se dé cuenta. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente, por el derecho de palabra. Bueno, en mi opinión considero que hasta los momentos, en la etapa que nos encontramos ahorita de la inteligencia artificial generativa, creo que no hay una inteligencia artificial buena ni una mala. Lo que está detrás de eso es el uso que como seres humanos le demos a esa inteligencia artificial. Si le damos un buen uso o le damos un mal uso. O no solo el uso, sino la forma como entrenamos estos modelos de inteligencia artificial. Vemos que hay errores subjetivos a la hora de entrenar el modelo de inteligencia artificial, como hemos visto que muchos modelos de reconocimiento facial se hicieron con ejemplos anglosajones, y cuando venía alguien perteneciente a la negritud, como bien nos presentó el doctor el término, pues habían problemas de reconocimiento, sobre todo para los cajeros automáticos, no lograban identificar a la persona, porque los rasgos base con los cuales fue entrenado fueron con personas caucásicas. Entonces, hasta el momento que estamos en la inteligencia artificial generativa, no sé si pueda mantener esta opinión cuando lleguemos a la inteligencia artificial general o a la superinteligencia. Eso depende de nosotros los seres humanos. Y para eso tenemos, como bien introdujo el doctor, nuestros valores éticos. Hay recomendaciones éticas por parte de la UNESCO sobre el uso de la inteligencia artificial. Y para irnos, en base a lo que nos estuvo hablando el doctor Unidades Urbina, sobre esta herramienta para la educación, yo pienso que esta es una herramienta que es muy valuable. Es una herramienta que si se tiene nos puede ayudar a lo que es la parte de entendimiento, resúmenes, investigación, pero siempre tener la ética por delante y reconocer y decir que tal investigación o tal estudio o tal trabajo fue hecho con ayuda de inteligencia artificial. De hecho, hoy en día hay términos que nosotros tenemos que manejar y conocer a la hora que vamos a revisar un paper, como puede ser el término AUC, que significa las siglas en inglés de área bajo la curva. Y eso es un valor que nos habla sobre la exactitud del algoritmo de inteligencia artificial utilizado dentro de una investigación clínica o científica. Y, como bien lo dijo el doctor Unidades, la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar cantidades enormes de información que nosotros como seres humanos nos vemos limitados por ello, inclusive con computadoras con utilizar un simple Excel. Y lo otro mejor que tiene la inteligencia artificial es la capacidad que tiene para detectar patrones y hacer asociaciones. Ahí es donde se genera nueva información. Así que considero que hay herramientas, que es una herramienta que es muy valorable, que es importante, que podemos utilizar y que nos puede servir de soporte, siempre y cuando que reconozcamos que la estamos utilizando. Y ya para finalizar, quiero decir que, bueno, ¿quién se imagina hoy en día tratando de hacer un trabajo de investigación sin no tener el apoyo de la computadora? ¿Cómo hacíamos antes y presentábamos los trabajos con una máquina de escribir eléctrica o manual en algunos casos? Entonces, es como pensar, regresar a utilizar eso y no las computadoras. Bueno, la inteligencia artificial va a ocurrir eso. Sí es cierto que algunos trabajos van a ser sustituidos por inteligencia artificial, no cabe duda por ello, pero lo que sí estoy completamente seguro es que los humanos que no utilicen inteligencia artificial van a ser sustituidos por aquellos humanos que sí lo utilicen. Entonces simplemente hay que prepararse en ello. Muchísimas gracias por la oportunidad de palabra. El doctor Carlos Cabrera y después el doctor Sanabria, y con eso cerramos esta ronda de preguntas. Muchas gracias por el derecho de palabra. Es un tema apasionante, tan apasionante que implica que nosotros mismos tengamos reglas. La primera reflexión es cuánto de los que estamos aquí sentados manejamos los recursos de inteligencia artificial que ya tenemos. Voy a dar un ejemplo especial para medicina porque su conferencia fue sobre educación y también sobre medicina. Salud Chacao. Salud Chacao aplicó una historia única
que se podía consultar en todos los espacios donde estuviese una organización o una infraestructura médica para consultar la historia. Usted se veía en Altamira y en Central Chacao, en todas partes se podía ver todo. Pero siempre también tuvieron un principio ético, lo bioético es imprescindible. Nunca se permitía que usted pudiera consultar la consulta psiquiátrica, se respetaba. Usted podía ver las placas, los exámenes de laboratorio en cualquier parte. Eso es un punto importante. Otro de los aspectos a considerar es que los mismos dedicados hoy en día a la computación, a los que hacen ciencia de la computación en la Universidad Central, dicen que ya esta generación de cristal, que es la que está ahorita, va a ser una generación que se va a convertir, que nuestros nietos o bisnietos va a ser una generación de estúpidos, porque van a depender exclusivamente del instrumento que ya hoy en día, ellos no usan computadora, solamente usan el teléfono. Y uno está hablando y usted ve cómo la persona va metiendo en Google y le va a estar dando la información. Y en cuanto a la educación, la trampa siempre está establecida. Ya existen los Ray-Ban Metal que le dicen, usted ve y le preguntan y te responde al oído la respuesta. Entonces en la Escuela Vargas, cuando a mí me toca vigilar algún examen, yo empiezo a ver los lentes de cada quien para ver si esos lentes tienen alguna característica. Simplemente reflexión. Los que estamos aquí hacemos eso. Revisamos que los muchachos estén recibiendo las respuestas correctas o incorrectas por aquí. Y lo que dijo Cifrido, que se adelanta, es que sí, la generativa, pero la emulativa va a venir, que es la que nos va a sustituir a nosotros en todos los aspectos. Ya hay un análisis completo de lo que es la inteligencia artificial. Creo que no se detiene. El asunto es ver por dónde la vamos a guiar y dónde la vamos a llevar. Mis queridos académicos, a ponerse la pila, a usar la inteligencia artificial, a usar lo que nos da y entrenarnos y ver cómo está. Yo, cuando me encargaron de la colección Reset y ya casi terminando, critiqué un trabajo, y era el trabajo de Borges Iturriza, en paz descanse. Y ese trabajo lo critiqué y después lo publiqué. ¿Sabe por qué? Porque él me puso bibliografía consultada y verificada por inteligencia artificial. Y es uno de los nuestros. Él lo hizo. O sea que vemos cómo está y me ha tocado rechazar un trabajo que pusieron el nombre en el chatbot y me hicieron el trabajo. Y ese fue el trabajo que me mandaron con bibliografía y todo. Porque eso lo hace la inteligencia artificial. O sea que el humano, no solamente como humano crítico, sino el humano reflexivo y el humano que va a tener que ponerse los patines para ver hasta dónde llegamos y de cómo vamos. Muchas gracias y disculpen lo largo. Ok. El doctor López Loyo me informa y es importante hacerlo, que naturalmente el punto que se ha destacado es, como decía el doctor Cabrera, la trampa que se pueden crear allí en estas cosas, pero la Gaceta Médica de Caracas utiliza un software que se han desarrollado muchos software de verificación de los trabajos de investigación. Y usualmente creo que el doctor Esparza en el chat hizo algún comentario de que justamente muchas revistas le piden a uno que si uno ha utilizado lo declare, claro, la inteligencia artificial para elaborar un trabajo, que naturalmente el instrumento se puede usar, hay que ser honesto en ello y naturalmente hay que corregirlo muchas veces. Terminamos con el doctor Tomás Sanabria. Ya que nosotros comenzamos con el programa Maniapure, al cual se hace referencia ahora y sobre el cual estoy haciendo mi doctorado para ingresar en la Academia de Medicina, los 30 años de experiencia. Y les puedo decir que empezamos con el primer médico fijo en enero de 1996 y en julio de 1996 se hizo la primera publicación de una experiencia de 6 meses en ese momento en la Gaceta Médica de la Academia Nacional de Medicina. Y después no hemos hecho menos de 5 publicaciones
en ese sentido. Yo creo que estoy hablando de un segmento que es esencialmente la parte de telecomunicación y es la telemedicina, pero evidentemente la inteligencia artificial es un elemento que nos ha dado mucho que ver, nos ha encandilado un poco, porque probablemente estamos entendiéndola como una cosa diferente. Creemos algunas veces que es la solución a todos los problemas. Yo creo que la inteligencia artificial es sencillamente una herramienta moderna. Es como un lenguaje. Yo cuando hablo sobre esto les digo que son como los signos que usan los chinos para hablar, que son diferentes a los hindúes, son diferentes a los arábicos, son diferentes a los latinos o occidentales, y el problema que lo acaba de resaltar el doctor Israel Montes de Oca es que lo que hace la inteligencia artificial es buscar todas las bases de datos muy rápidamente para conseguir información, pero hay una tragedia que viene ahí, que la cantidad de lo que llaman fake news, que son falsedades, son igualmente consultadas por los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, eso es un peligro real. Y yo quiero subrayar mi admiración por el doctor Montes de Oca, por sus repetidas conferencias de extensión sobre inteligencia artificial, y me ha llevado a una cosa que repito cada vez, que la nueva medicina que puede usar inteligencia artificial es diferente a la medicina que nos enseñaron, que es la medicina hipocrática. La medicina hipocrática se basa en el paciente. La otra medicina se basa en la enfermedad. Entonces son dos cosas que son diferentes, pero son herramientas absolutamente necesarias. Son un avance como fue el carro, como fueron, y por eso hablamos que es la cuarta revolución industrial en salud. La primera fue aquella con la aparición de los motores, el empuje y todas esas cosas para eliminar la vela, y después vino la electricidad, y después vinieron los primeros sistemas de computación, y ahora la maravilla que tenemos, que estamos conectados, el mundo se ha hecho pequeño. Entonces, yo soy enormemente positivo en esto. Yo creo que esto es una realidad que está allí, tenemos que ver cómo la manejamos, y nos toca en la academia adaptarnos a eso y no creer que es la panacea. Gracias. Sí. Doctor Urbina tiene 5 minutos. Sí. Doctor Urbina. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Qué bueno que motivó la discusión académica. A doctor Martín Piñate, la Universidad Central de Venezuela, y así como la del Zulia y Carabobo, para empezar a utilizar las aulas virtuales, está entrenando y entrena a los profesores que le toca dar las clases a distancia. Cómo utilizar, cómo preparar, cómo detectar una cantidad de cosas. Inclusive los exámenes, también tenemos el software para detectar si fue una copy-paste del examen. Entonces sí se está haciendo algo, evidentemente, para las nuevas generaciones que están entrando o que están en la universidad, que les toca la responsabilidad de hacer las clases a distancia. El doctor Aún, sí, la máquina puede ser ahorita. No, hay ahorita programas en los Estados Unidos, en Europa, donde se está utilizando para la soledad, que habló muy bien el doctor Montes de Oca, para la gente deprimida, que pueden mantener gente que vive sola por algún motivo, los hijos se fueron, los abandonaron, lo que sea. Esa gente tiene cierta compañía. Esa es una forma de que la inteligencia artificial le da la mano a esos pacientes que ameritan una consulta. Cuando no hay el sistema de telefonía, que hay un psiquiatra, un psicólogo las 24 horas disponible para ayudar a ese tipo de pacientes, sí hay cosas que se están haciendo y son útiles para ese tipo de pacientes. ¿Ah? La presencia humana no está presente. Pero ¿quién programó la computadora y los algoritmos para que les responda? Entonces es una forma de compañía. No están haciendo diagnóstico, sino que acompañan a ese tipo de pacientes. Y yo particularmente como Sanabria no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Yo estoy seguro que en los próximos años
Nadie va a inventar por lo pronto cómo le veo yo los oídos a un muchachito. Porque en la casa la mamá no tiene cómo poner, yo tengo que meter un espéculo. Hay cosas que podemos adaptarlo y mejorar. Las imágenes histológicas por los atlas que los teníamos, los consultábamos los atlas en fotografía en físico. Hoy día están digitales. Entonces hay cosas que realmente no, por lo pronto, yo no creo que lo vaya a ver que van a sustituir 100% al médico. Así pasó cuando comenzó el milenio, el siglo donde estamos ahorita, en el siglo XXI, que las máquinas han pasado 25 años y seguimos nosotros programando lo que saben las máquinas y nosotros haciendo los exámenes físicos, que no creo, porque ningún robot por lo pronto va a tener la capacidad de hacer una palpación de un abdomen, hacer una percusión. Hay formas, pero es cuestión de irnos adaptando y tener la mejor disponibilidad de montarnos en esa, porque esto llegó para quedarnos. Nos cuesta por la edad montarnos en ese autobús, pero hay que comprar tiquecito, aunque sea con un ascensor, que nos montemos en el autobús. El doctor Montes de Oca, pues evidentemente hay cosas insustituibles, lo estoy comentando, hay cosas que por lo pronto, y en este país faltará muchísimo para tener las cosas que tenemos en nuestro país si no cambiamos el sistema de políticas de salud y de educación. Axifrido, evidentemente la ética está por delante. Pero fíjense ustedes, sin hablar de inteligencia artificial, ahorita tenemos un caso de dos residentes que fueron excluidos por la universidad, por el Instituto de Seguridad Sociales, porque empezaron a hacer un trabajo y todos los datos fueron falsos. Los inventaron ellos, sin inteligencia artificial. Y ahora están pidiendo perdón y están reclamando su derecho a reincorporación. Hiciste un trabajo falso, comparando dos cosas y no había pacientes. Ellos empezaron a inventar. A este le di tal cosa, a este le di tal cosa. Y no estamos en inteligencia artificial. Inteligencia humana mal utilizada. Así igual va a pasar con la inteligencia artificial mal utilizada. Eso se pudiera hacer esa terminología. Y el doctor Sanabria, pues siempre orgulloso de su trabajo, fue con la primera ejemplo que puse en Colombia, y en Colombia tienen un sistema parecido al suyo, pero no tan avanzado ni con tanta trayectoria como el suyo. Muchísimas gracias por su atención. Cerramos la sección humanística científica.